Paso ya a presentarles formalmente a Jesús Magás, director de Qualia, licenciado en Ciencias Químicas. Tienen un currículum bastante amplio, con formación en gestión de calidad y medio ambiente, más de 25 años de experiencia en sistemas de gestión, y le acompaña también en esta exposición Alfredo Rodríguez Bonilla, director ejecutivo de la Agencia de Certificación de Servicios Compliance, también licenciado en Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Sociología, y con amplia formación también en gestión de calidad y medio ambiente. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este primer Congreso Nacional de ADEPSI en nuestro aniversario por el 35 años. Bueno, pues voy a pasar a iniciar la ponencia. No sé si eso esté. A ver si no tenemos problemas, los problemas del directo. Vale. Bueno, muy bien, pues en primer lugar muchas gracias por haberme invitado a mí y también a mi colega Alfredo, y poder contar a todos los presentes pues algo que en principio tiene una palabra bastante rara, que pues no todo el mundo lo pronuncia igual, es un concepto anglosajón. Pues bueno, yo voy a decir compliance porque con mi inglés aquí de Torrelodones creo que más o menos se dice así, pero está perfectamente permitido decir compliance, en fin, al final vamos a hablar de cumplimiento. Bueno, yo sí que me imagino que a lo mejor aquí entre el público pues habrá gente, licenciados en Derecho, abogados, juristas, y después de la presentación pues la gente dirá, ¿y este licenciado en Ciencias Químicas, este qué hace aquí para hablar de temas penales? Pues la verdad es que no os puedo contestar, no lo sé muy bien cómo he aterrizado aquí. A veces me siento como un pulpo en un garaje, pero es verdad que voy a intentar contaros un poco. A mí es un concepto y unos temas que me han apasionado mucho desde que he empezado a trabajar con ellos, y es, yo creo que un tema muy interesante por cómo ha evolucionado todos los temas, el Código Penal y los requisitos de las organizaciones, cómo ha evolucionado en estos años. Así que como tenemos muy poco tiempo y bueno, pues queremos además que el turno de preguntas pueda ser interesante, que a veces es donde está el meollo de la cuestión, no voy a decir eso que cuando un ponente dice voy a intentar ser breve hay que echarse a temblar, porque entonces podemos salir de aquí por la noche. No lo voy a decir y voy a intentar serlo. Así que, pues bueno, vamos a ver conceptos muy básicos, que es lo que quiero que quede muy claro de esta primera parte de la presentación. Y luego dejaré realmente al ponente estrella, porque yo soy un poco de segunda división. Luego el ponente estrella es Alfredo, que ya por lo menos haga las cosas debidamente bien. Yo intentaré hacerlo lo mejor posible. Bien, el concepto de compliance es un concepto que en el mundo anglosajón lleva mucho recorrido. Se habla de esto desde hace mucho tiempo y ha ido llegando aquí a España pues poco a poco, ha ido calando. Pero como decía, en el mundo anglosajón enseguida las organizaciones se dieron cuenta que todo el tema de cumplimiento era muy importante. Cumplimiento, cada vez las organizaciones tienen que cumplir más normas, más reglamentos, más leyes, nos bombardean, que si la LOPD, que si la LISMI, que, en fin, un montón de cosas que tenemos que cumplir. Y al principio, sobre todo, pues eran muchas relacionadas con el tema financiero, con lo cual compliance históricamente en el mundo anglosajón se ha asimilado a los temas financieros. Pero realmente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de compliance? Realmente estamos hablando de cumplimiento de la legislación, de cumplimiento de normas éticas, de cumplimiento, digamos, de ser buenos. El otro día en una ponencia alguien me decía, ¿por qué en vez de decir compliance no le llamáis a esto gestión de ser honestos? Pues probablemente igual sería una mejor definición. Realmente el concepto de compliance no vamos a hablar aquí vamos a hablar del tema penal, pero en teoría va mucho más allá. Va en comportamiento ético, en cumplimiento de las normas, en ser éticamente responsables con nuestros clientes, con nuestros proveedores, en fin, con todo lo que ahora se da en llamar las partes interesadas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en España? Pues esto de compliance nos sonaba un poco raro. Algunas multinacionales que se venían a instalar aquí pues implantaban esto, empresas u organizaciones
que iban a otros países empezaban a hablar de estos temas, pero claro, aquí la corrupción que se ha ido generando en todos estos años ha ido preocupando cada vez más a la sociedad. El tema de la corrupción, no sé si ya es el segundo tema que más preocupa a la sociedad, y esto pues a la gente le preocupa. ¿Qué pasa? Que las empresas, las organizaciones, da igual que sean con o sin ánimo de lucro, pueden hacer lo que quieran, se puede comprar a la gente, se pueden desfalcar cosas. Bueno, ahí tenéis pues algunos de escándalos que han surgido, pero como supongo que todos sabéis, ha habido escándalos anteriores, incluso relacionados con organizaciones sin ánimo de lucro del tercer sector, y en los que muchos de nosotros pensamos si realmente las personas han pagado por lo que habían hecho o no, en fin. Así que en función de todo esto, de todas estas cosas que han ido pasando, aquí pues algunas de las últimas cosas que han sucedido, pues esa preocupación creciente de la sociedad ha hecho que se haya modificado el Código Penal y haya habido una reforma. Ya hubo una reforma del Código Penal en el año 2010, pero no se llegó a ejecutar del todo. Ha sido en el año 2015, con la nueva reforma, donde ha aparecido un aspecto que a los responsables, a los que mandan en las organizaciones, y perdón por la expresión, se les han puesto las orejas tiesas. Y es, sí, a lo mejor es una expresión, pero bueno, yo creo que nos entendemos. Y es que realmente, a partir de, sobre todo, bueno, de la reforma y de una circular que sacó la Fiscalía en el año 2016, la primera, la número 1, a partir de ese momento, si un empleado comete un delito, además un delito grave, luego hay una lista de estos delitos, y pues ese delito beneficia a la organización o es un delito muy grave, ese empleado es penalmente responsable, pero los que dirigen la organización también lo son. Y esto, que se lo decimos muchas veces a muchas personas, dicen, no, eso no es justo, yo no lo sabía. Bueno, pues es que ahora el nuevo escenario es, si no lo sabías, pues tú eres penalmente responsable. No es responsabilidad civil, ojo, no es multa, es cárcel. Estamos hablando de responsabilidad penal. Con lo cual, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Implantar algún tipo de sistema, algún mecanismo que lo que haga es que las personas o tengan problemas para cometer esos delitos, se lo pongamos lo más difícil posible, o sistemas muy robustos que lo impidan o casi lo impidan. Ojo que el sistema perfecto no existe. Por muy bueno que sea un sistema, alguien se lo va a poder saltar. Pero ¿qué es lo que vamos a poder demostrar nosotros si implantamos un sistema de gestión de compliance? Que nosotros hemos hecho todo lo posible para que las personas no se lo salten, y eso al final se va a considerar como mínimo un atenuante e incluso un eximente de la responsabilidad penal de los dirigentes de las organizaciones. Y ya hay sentencias en este sentido. Entonces, pensad que una de las empresas que contactó con nosotros hace unos meses, para que veáis el escenario, una empresa de transporte, una empresa logística, pues resulta que algunos de los empleados de la empresa utilizaban los camiones de la empresa para transportar drogas. Bueno, pues, ¿quién fueron penalmente responsables? Los empleados y los dirigentes de la empresa. Y los pobres dirigentes de la empresa ni siquiera se habían metido un triste chute, o sea, es que no sabían lo que estaba pasando, pero fueron encausados igual que las otras personas. Entonces, insisto, esto es un escenario que hay que tenerlo muy en cuenta y que, salvo a la función pública, aplica a todo tipo de organizaciones, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, grandes, pequeñas, da lo mismo. Y ahí es donde surge, pues, la figura de lo que en el mundo anglosajón se llama el compliance officer, que a lo mejor alguno lo ha oído comentar, es decir, el responsable de que todo este sistema funcione bien. Y eso es lo que la Fiscalía, la reforma del Código Penal nos dice. Tenemos que implantar un sistema de este tipo. Si además, como luego contará Alfredo, lo certificamos, mejor, porque todo lo que sea, vaya en ese sentido, nos dará más empaque a lo que nosotros hacemos para, si hay un delito, saber que nosotros implantamos algo que ha conseguido que se minimice. Así que, pues bueno, este Compliance Officer, que está, está un poco más adelante, este responsable, lo único malo es que
si sucede un delito, además del que lo comete, casi seguro el que va a ir a la cárcel también va a ser el compliance officer, o sea que es un marrón un poquito así. Si podéis evitar ser compliance officer, mejor. Bueno, fuera de bromas, esto es así siempre que el sistema evidentemente no sea robusto, no esté bien implantado. Hay un montón de herramientas, comentaré unas pocas así que son básicas en el sistema que debemos tener, y eso va a permitir demostrar no solo al compliance officer sino a los dirigentes que el sistema es bueno. Bien, pues hay una lista, esta circular que emitió la Fiscalía, pues propuso, o bueno, más bien detalló un montón de delitos muy graves que son los que son penalmente perseguibles para los dirigentes. Bueno, como la presentación creo que os la van a pasar, no voy a detenerme en los delitos, pero sí lo que hay que hacer es un análisis muy detallado de qué delitos aplican a cada organización. Entonces, por ejemplo, imagino que ADEPSI, uno de los delitos que hay ahí son pues, provocar radiaciones ionizantes. No creo que eso en el mapa de riesgos, en el análisis de riesgos, eso le aplique, pero sí que puede haber muchos otros temas de financiación ilegal, de temas de cohecho, de muchas cosas que podrían. Estamos hablando de riesgos, no estoy diciendo que ADEPSI lo esté haciendo, que me han invitado aquí y solo faltaba que yo les dijeras. Estoy hablando, vamos, podríamos hablar de cualquier otra entidad, era un ejemplo sin más, pero es verdad que son riesgos. Estamos hablando de riesgos, de delitos que pueden cometer personas de la organización. Todo el mundo es bueno hasta que, a lo mejor, pues, para favorecerse él o para favorecer a la organización, pues lo comete, a veces sin querer, otras veces queriendo. Todo ese listado pues, está ahí, desde daños informáticos, todo el tema de la LOPD está aquí, financiación ilegal de partidos, trata de seres humanos, tráfico de órganos, un montón de delitos. Todo esto es lo que ahora mismo, pues digamos, la Fiscalía va a perseguir si una organización o una persona comete alguno de estos delitos. Y es importante, el delito no tiene por qué ser personal solamente, sino que con que tengan vinculación directa con la organización también podría salpicarnos. Es decir, nuestros proveedores, nuestros docentes, nuestros transportistas, también si están utilizando a nuestra empresa como vehículo para delinquir, también les aplica. Así que, bueno, pues ojo. Y esta es la diapositiva donde dice a quién pueden imputar. Se pueden imputar a corporaciones y sociedades con ánimo de lucro que operan en el mercado, o sociedades que operan pero hacen bastantes cosas ilegales. Los partidos políticos, los sindicatos también tienen responsabilidad penal, y todo esto se extiende a fundaciones y a entidades con personalidad jurídica vinculada. Es decir, toda organización sin ánimo de lucro también forma parte de este ámbito. Y finalmente, pues colegios profesionales, cámaras de comercio también están incluidas. Es decir, que solamente la función pública es la que se queda fuera de esto. Mala suerte. Pero es verdad que si con esto se le corta la financiación de trincar a los poderes públicos, pues estamos haciendo ya algo. Bien, pues como creo que voy muy justo de tiempo, lo importante es implantar un sistema de gestión de compliance. ¿En qué consiste esto? Pues, por entendernos, primera cuestión, evaluar los riesgos y aquellos riesgos que sean muy altos, poner las herramientas, los planes necesarios para que eso no suceda. Formar mucho a toda la organización, decir qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, etc. Documentar muy bien todo lo que hacemos. Es decir, que haya procedimientos, que haya normas, que haya régimen disciplinario, que esté claro qué pasa cuando alguien comete alguna fechoría. Y finalmente, muy importante, una herramienta que nosotros en la jerga le llamamos el canal de denuncias, que es que a disposición de las personas de la organización exista un vehículo mediante el cual, si nosotros detectamos que alguien comete o va a cometer un delito, podamos decir: está pasando algo raro aquí, que esto vaya a alguien neutral y que la organización tome las medidas. Si todo eso lo tenemos implantado y un día tenemos un problema, cuando el fiscal o el juez vean cómo es nuestro sistema, van a decir: bueno, los mecanismos estaban, lo que pasa es que esta persona se los saltó. Bien, encausaremos a esta persona, el resto de la organización queda exculpada. Eso es lo importante de todo este sistema. Para aquellos que os suene que tengáis ISO 9000, ISO 14000, estos sistemas de gestión, pues
los sistemas de gestión de compliance son muy fácilmente integrables a nivel documental, a nivel de gestión, con este tipo de esquemas. Y bueno, pues simplemente por decir, porque os va a contar ahora ya rápidamente. Sí, lo sé. Bueno, pues todo esto se puede hacer conforme a una norma que es muy reciente, que es de mayo de este año. Es una norma nacional y que se llama Sistemas de Gestión de Compliance Penal, es decir, que está enfocada a temas penales, pues requisitos, y esto, una organización, si tiene un sistema de gestión implantado, digamos que desde el punto de vista de la judicatura, fiscales, jueces, es bastante solvente, pero si además lo tiene certificado, la misma circular dice que en sí mismo no es un eximente, pero si uno se certifica con una entidad, digamos, de conocida solvencia, pues todavía avala más el que la organización no tenía la culpa y entonces solamente es imputado aquel que ha cometido el delito. Bueno, pues si tuviéramos tiempo, pues hablaríamos mucho más, yo haría algún chiste malo de estos más que he hecho, pero yo creo que con estas pinceladas es suficiente y emplazo a todo el mundo a que en el turno de preguntas, pues si hay alguna duda, podáis preguntarme aquellas cosas que no tengáis claras. Y sin más, pues dejo la palabra a mi compañero Alfredo. Y muchísimas gracias. No, el otro...